Para empezar a desmontar al hombre más famoso y mentiroso del siglo XIX, primero tenemos que destruir la imagen que todos tenemos grabada en la retina. Cierra los ojos e imagina a Napoleón Bonaparte. ¿Qué ves? Probablemente ves a un hombrecillo colérico, bajo, casi un enano rabioso, con la mano metida dentro del chaleco, gritando órdenes a generales que son mucho más altos que él, mientras intenta compensar su falta de centímetros con un exceso de agresividad. Incluso la psicología moderna ha bautizado un trastorno con su nombre: el complejo de Napoleón, definido como el comportamiento agresivo de los hombres bajos que intentan dominar a los demás para superar su complejo de inferioridad. Pues bien, todo eso es una mentira histórica brillante, una fake news fabricada hace 200 años que todavía nos creemos hoy. Y la sucia verdad es que Napoleón no era bajo. De hecho, para los estándares de su época, era un hombre físicamente imponente. Cuando Napoleón murió en la isla de Santa Elena en 1821, su médico personal, el doctor Francesco Antomarchi, realizó la autopsia y anotó su estatura final: 5 pies y 2 pulgadas. Aquí está el origen del error que ha durado 2 siglos. Los historiadores británicos, ansiosos por ridiculizar al monstruo que había aterrorizado a Londres, leyeron 5 pies y 2 pulgadas y aplicaron el sistema de medidas imperial inglés. Según la pulgada inglesa, eso equivale a 1,57 centímetros. Un tapón, un enano de jardín con uniforme. Pero el doctor Antomarchi era corso y formado en la medicina francesa prerrevolucionaria. Él no usaba la pulgada inglesa. Usaba la pouce, la pulgada francesa antigua, que era ligeramente más larga: 2,71 centímetros frente a los 2,54 ingleses. Si hacemos la conversión correcta usando la medida francesa del antiguo régimen, la altura real de Napoleón era de 1,68 centímetros, o casi 1,69 m. ¿Te parece poco? En el año 2026, un hombre de 1,68 es bajo. Pero en la Francia de 1800, donde la malnutrición y la pobreza crónica habían reducido la talla media de la población masculina a 1,64 m, Napoleón miraba a la mayoría de sus soldados hacia abajo. Era 4 o 5 centímetros más alto que el francés promedio que moría por él en el campo de batalla. No era un gigante, pero definitivamente no era el pequeño cabo literal que nos han vendido. Entonces, ¿de dónde viene el mito persistente del enano furioso? Viene de 2 fuentes: la propaganda enemiga y su propia guardia de élite. Al otro lado del Canal de la Mancha, los británicos sabían que no podían derrotar a Napoleón en tierra, así que decidieron derrotarlo en el papel. El caricaturista James Gillray creó al personaje de Little Boney, el pequeño Boney, dibujando a Napoleón como un niño malcriado con botas enormes y un sombrero que le tapaba los ojos, intentando saltar para alcanzar la mesa de los reyes europeos. Estas caricaturas se imprimían por miles y se distribuían por toda Europa. Eran memes virales del siglo XIX. La imagen era tan poderosa y ridícula que se quedó pegada al personaje para siempre. Napoleón, que controlaba la prensa francesa con puño de hierro, rabiaba al ver estos dibujos ingleses porque sabía que el ridículo es la única arma contra la que un dictador no tiene defensa. Dicen que llegó a afirmar que las caricaturas de Gillray le hicieron más daño que una docena de generales británicos. La segunda razón de su bajura era visual. Napoleón siempre estaba rodeado de su guardia imperial, los viejos gruñones. Para entrar en este cuerpo de élite, los granaderos debían medir al menos 1,73 m y llevaban gorros de piel de oso inmensos que les añadían otros 30 centímetros de altura. Al caminar rodeado de estos gigantes de 2 metros, con gorro, Napoleón parecía pequeño por comparación. Además, sus enemigos lo llamaban Le Petit Caporal, el pequeño cabo. Pero este apodo no se refería a su tamaño físico, sino que era un término de cariño y camaradería que sus soldados le dieron tras la batalla de Lodi, porque Napoleón tenía la costumbre extraña de bajarse del caballo y hacer el trabajo sucio de apuntar los cañones él mismo, un trabajo reservado a los cabos. Así que, si Napoleón no tenía complejo de inferioridad por su altura,
¿Por qué tenía esa ambición devoradora? ¿Por qué esa necesidad patológica de conquistar, de dominar, de poner su nombre en cada arco de triunfo y en cada código legal? La respuesta no está en sus huesos, sino en su acento. El verdadero complejo de Napoleón era el de ser un extranjero pobre, un inmigrante de segunda clase que intentaba desesperadamente ser aceptado por la élite que lo despreciaba. Su nombre real no era Napoleón Bonaparte, era Napoleone di Bonaparte. Y no nació en Francia. Nació en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769, apenas unos meses después de que Francia comprara la isla a la República de Génova. Napoleón fue concebido como italiano y nació como un súbdito francés reacio. Creció odiando a Francia. Para él, los franceses eran los invasores brutales que habían aplastado la libertad de su amada isla y de su ídolo, el patriota corso Pasquale Paoli. Su padre, Carlo Bonaparte, fue un hombre pragmático, o un traidor, según se mire, que rápidamente cambió de bando, abrazó a los nuevos amos franceses y consiguió una beca real para que sus hijos estudiaran en el continente. Así fue como el pequeño Napoleone, a los 9 años, fue enviado a la escuela militar de Brienne-le-Château, en el corazón de la Champaña francesa, en el invierno más frío que recordaba su memoria mediterránea. Aquellos años en Brienne fueron el infierno que forjó al monstruo. Napoleón era un niño delgado, cetrino, con el pelo largo y graso, que apenas hablaba francés. Cuando abría la boca, lo hacía con un acento corso tan cerrado y gutural que sus compañeros, hijos de duques y marqueses ricos, se reían de él en su cara. No podían pronunciar su nombre, Napoleone, así que lo llamaban la paille au nez, la paja en la nariz, una burla fonética cruel. Lo trataban como a un salvaje. Se burlaban de su ropa gastada, de que su padre no tuviera dinero para lujos, de su patriotismo corso. Napoleón se retrajo, se convirtió en un erizo humano. Pasaba los recreos solo, leyendo historia romana, soñando con ser Julio César, no para gobernar Francia, sino para destruirla y liberar Córcega. Escribió a su padre cartas llenas de angustia. Padre, si tú o mis protectores no me dais los medios para sostenerme más honorablemente, llévame a casa. Estoy cansado de presentarme como un indigente y soportar las sonrisas insolentes de estos alumnos ricos que solo son superiores a mí en dinero, porque en nobleza de espíritu no hay comparación. Ese fue el verdadero complejo. No era la altura. Era el resentimiento de clase. Era la furia del chico becado que sabe que es más inteligente que los niños ricos, pero que tiene que aguantar sus burlas porque no tiene apellidos ni dinero. Napoleón decidió que, si no podía ser parte de ellos, los obligaría a arrodillarse ante él. Su ambición no nació del deseo de gloria, sino del deseo de venganza social. Quería demostrarles a todos esos francesitos arrogantes que el pequeño corso con acento raro terminaría siendo su dueño. Y vaya si lo consiguió. Pero antes de convertirse en el emperador de los franceses, tuvo que dejar de ser corso. Tuvo que matar al joven idealista Napoleone para que naciera el cínico Bonaparte. Y ese proceso de corrupción moral comenzó en las calles de París, no con una espada en la mano, sino con un cañón apuntando a su propio pueblo. Pero antes de ver cómo la pólvora manchó sus manos para siempre, tengo una pregunta para ti, que estás al otro lado de la pantalla. ¿Alguna vez te han subestimado por tu origen o tu apariencia y has usado esa rabia para superarte? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer vuestras historias de venganza silenciosa. Y si te gusta desmontar mitos, dale al botón de suscribirse ahora mismo. Porque lo que viene en el siguiente bloque es la prueba de que los héroes no nacen, se fabrican con mentiras. Si crees que la historia de Napoleón es la de un patriota francés que amaba la bandera tricolor desde la cuna, prepárate para que se te caiga el mito a pedazos. La sucia verdad es que, durante la primera mitad de su vida, Napoleón Bonaparte no solo no se sentía francés, sino que odiaba a Francia con una pasión visceral y violenta. Para el joven oficial, Francia no era la patria, era el monstruo imperialista que había esclavizado a su verdadera nación, Córcega.
Imagina a un joven teniente de artillería de 20 años, recién salido de la academia, con el uniforme azul del rey Luis XVI. Debería estar orgulloso, pero por dentro está carcomido por el rencor. Mientras sus compañeros oficiales brindan por el rey y luego por la revolución, Napoleón se pasa las noches escribiendo panfletos incendiarios y soñando con el día en que pueda clavarle un puñal por la espalda al ejército francés para liberar su isla. Su ídolo no era Carlomagno, ni Luis XIV. Su dios en la tierra era Pasquale Paoli, el viejo líder de la resistencia corsa, el Babbo della Patria, padre de la patria, que vivía exiliado en Londres. Napoleón tenía un póster mental de Paoli en su habitación. Quería ser su mano derecha, su espada vengadora. En 1789, cuando estalla la Revolución Francesa, Napoleón no ve libertad, igualdad y fraternidad. Lo que ve es una oportunidad de oro para el caos. Pide una licencia del ejército francés, que se alarga sospechosamente durante meses y meses, y corre de vuelta a Ajaccio. No va a visitar a su mamá. Va a meterse en política. Va a intentar ser el George Washington de Córcega. Pero aquí es donde la realidad le da la primera bofetada. Cuando Pasquale Paoli regresa finalmente del exilio, recibido como un mesías, Napoleón corre a su encuentro esperando ser abrazado como el hijo pródigo. Espera que Paoli le diga: «Tú, joven Bonaparte, serás el futuro de nuestra isla». Pero Paoli lo mira con asco. Para el viejo patriota, el apellido Bonaparte olía a traición. Recordaba perfectamente que el padre de Napoleón, Carlo, había sido un oportunista que se había cambiado de bando para trabajar para los franceses y conseguir becas para sus hijos. Paoli miró al joven oficial, con su uniforme francés y sus modales de academia parisina, y no vio a un héroe. Vio a un afrancesado, un colaboracionista, hijo de un traidor. El rechazo fue brutal. Paoli marginó a Napoleón y a sus hermanos. Les negó puestos de poder. Los humilló en público. Napoleón, desesperado por la aprobación de su ídolo, intentó jugar a dos bandas: ser oficial francés y patriota corso al mismo tiempo. Pero en una guerra civil no puedes nadar y guardar la ropa. En la primavera de 1793, la tensión estalló. Paoli rompió definitivamente con la Francia revolucionaria, que se había vuelto demasiado radical y sangrienta con la guillotina, y decidió entregar Córcega a los británicos. Para Napoleón, esto fue el fin del sueño. Tuvo que elegir: o seguía a su ídolo Paoli y traicionaba a Francia, o se mantenía fiel a la Francia que odiaba pero que le pagaba el sueldo. Eligió el sueldo. Y la venganza. Napoleón intentó dar un golpe de mano fallido para capturar la ciudadela de Ajaccio para la República Francesa. Fracasó estrepitosamente. Paoli, furioso, declaró a la familia Bonaparte enemigos de la patria y condenados a la maldición perpetua. Su casa en Ajaccio fue saqueada y quemada por los paolistas. La madre de Napoleón, Letizia, tuvo que huir con sus hijos pequeños por las montañas, escondiéndose en cuevas, perseguida por sus propios vecinos que querían lincharlos. Fue una escena de película de terror. El futuro emperador de Europa tuvo que escapar de su propia isla en un barco miserable, derrotado, humillado y repudiado por la tierra que juró liberar. Llegaron a Tolón, en la costa francesa, en junio de 1793. Eran refugiados políticos. No tenían dinero, no tenían casa. Vivían de la caridad del gobierno revolucionario, hacinados en un apartamento sucio en Marsella, comiendo sopa popular. En ese momento exacto, el Napoleone Corso murió. Napoleón se dio cuenta de una verdad fría y cínica. Córcega lo había escupido. Ya no tenía patria. Francia era lo único que le quedaba, no por amor, sino por necesidad pura de supervivencia. Decidió que si no podía ser el libertador de Córcega, sería el dueño de Francia. Cambió su nombre. Afrancesó el apellido de Bonaparte, que sonaba demasiado italiano, a Bonaparte. Empezó a escribir su nombre como Napoleón. Borró su pasado. Enterró al idealista romántico que leía a Rousseau y soñaba con repúblicas isleñas. A partir de ahora,
Sería un mercenario de la ambición. Serviría a quien tuviera el poder en París, fuera quien fuera. Jacobinos, realistas o el diablo en persona. Y la oportunidad de vender su alma al diablo llegó muy pronto, en forma de una ciudad rebelde que había entregado su puerto a la flota inglesa. La ciudad se llamaba Tolón. Y allí, entre el olor a pólvora y carne quemada, el capitán Bonaparte descubriría que tenía un talento natural para algo terrible: matar a gran escala con matemáticas. Olvida la imagen romántica del general en su caballo blanco. La carrera de Napoleón no empezó con una carga heroica, sino con matemáticas y carnicería. En 1793, Francia era un caos. La ciudad de Tolón, sede de la flota francesa en el Mediterráneo, se había rebelado contra la República y había entregado el puerto a los ingleses y españoles. Era una traición mayúscula. París envió un ejército de desarrapados para recuperarla, pero los generales eran unos incompetentes políticos que no sabían diferenciar un cañón de una tubería. Y allí, en medio del barro y la incompetencia, apareció el capitán Bonaparte. Era un don nadie, un refugiado corso de 24 años, flaco y con sarna. Literalmente, había contraído una enfermedad de la piel manipulando los cañones sucios. Pero tenía algo que los demás no tenían: visión geométrica. Napoleón miró el mapa de Tolón y vio lo que nadie más veía. No hacía falta asaltar la ciudad casa por casa y perder 10.000 hombres. Solo había que tomar un punto: el fuerte de Leguillet, una pequeña colina que dominaba la bahía. Si ponía sus cañones allí, podía bombardear la flota británica anclada abajo como si fueran patos en una feria. Los barcos ingleses tendrían que huir o ser hundidos, y la ciudad se rendiría sola. Luchó contra sus propios superiores para que le hicieran caso. Finalmente, le dieron el mando de la artillería. Napoleón trabajó como un poseso, durmiendo junto a los cañones, robando pólvora de otros regimientos y calculando trayectorias bajo la lluvia. Cuando finalmente tomaron el fuerte en diciembre, él mismo lideró el asalto y recibió un bayonetazo en el muslo. Sangró por Francia por primera vez. Su plan funcionó a la perfección. Los ingleses huyeron aterrorizados y Tolón cayó. De la noche a la mañana, el capitán Sarnoso se convirtió en general de brigada. Tenía 24 años. Parecía que el mundo era suyo, pero la política es una amante cruel. En 1794, el gobierno del terror de Robespierre cayó. Napoleón, que había sido amigo del hermano de Robespierre, fue arrestado, acusado de traición y casi guillotinado. Lo soltaron por falta de pruebas, pero lo degradaron. De repente, el héroe de Tolón estaba en París, sin mando, sin dinero, vendiendo sus relojes para comer, vagando por los bulevares con el uniforme gastado y deprimido. Pensó en suicidarse tirándose al Sena. Y entonces, el destino le dio una segunda oportunidad, pero esta vez el precio era mancharse las manos con sangre francesa. Era el 13 de Vendimiario del año 4, 5 de octubre de 1795. París estaba en llamas. 30.000 realistas, partidarios del rey, marchaban armados hacia el Palacio de las Tullerías para derrocar a la Convención Nacional. El gobierno solo tenía 5.000 soldados desmoralizados. Estaban a punto de ser masacrados. Paul Barras, el líder corrupto y vividor del directorio, se acordó del pequeño corso que sabía manejar cañones. Mandó llamar a Bonaparte. ¿Puedes salvar la República?, le preguntó Barras, sudando miedo. Puedo, dijo Napoleón con frialdad. Pero con una condición. Nadie interfiere en mis órdenes. Napoleón no hizo lo que haría un general caballeroso. No intentó negociar. No disparó al aire para asustar. Hizo algo que en la guerra urbana se consideraba una atrocidad. Trajo 40 cañones al centro de París y los cargó con metralla. Bolsas de tela llenas de bolas de metal y chatarra que convierten al cañón en una escopeta gigante. Colocó las baterías frente a la iglesia de Saint-Roch, en la Rue Saint-Honoré, un callejón estrecho donde la multitud realista estaba atrapada. Cuando la turba avanzó, Napoleón no dudó. Ordenó: «Fuego,
La metralla despedazó a cientos de parisinos en segundos. La calle se convirtió en un matadero de carne humana, gritos y sangre. Los supervivientes huyeron despavoridos. Napoleón limpió las calles con una brutalidad científica. Más tarde, escribiría a su hermano José con un cinismo escalofriante. Todo está tranquilo. Hemos matado a muchos, pero era necesario. Ahora tendremos paz durante 10 años. Ese día nació el verdadero Napoleón. Ya no era el soñador corso. Era el general vendimiario. Había aprendido que el poder no se pide por favor, se toma con cañones. Había salvado a la República asesinando a sus ciudadanos. Como recompensa, Barras le dio 2 cosas: el mando del ejército de Italia, una tropa de mendigos que nadie quería, y algo más personal. Le presentó a su ex amante, una viuda criolla experta en supervivencia llamada Josefina de Beauharnais. Napoleón creyó que había encontrado el amor de su vida. Ella solo había encontrado a alguien que pagara sus deudas. Si crees que Napoleón y Josefina vivieron una historia de amor de cuento de hadas, prepárate para la versión sin censura. La realidad es que su matrimonio fue, al menos al principio, una transacción comercial desesperada entre un general virgen socialmente torpe y una viuda experta en supervivencia que necesitaba urgentemente a alguien que pagara sus facturas. Ella no se llamaba Josefina. Su nombre era Rosa Tascher de la Pagerie. Era una aristócrata criolla nacida en la Martinica, 6 años mayor que Napoleón, viuda de un general guillotinado durante el terror y madre de 2 hijos adolescentes. Cuando conoció a Bonaparte en un salón de París en 1795, Rosa estaba al borde de la ruina financiera. Sus dientes estaban podridos por años de masticar caña de azúcar en el Caribe. Por eso en todos sus retratos aparece con la boca cerrada o con una media sonrisa enigmática. No era misterio, era odontología. Napoleón, por su parte, era un general de 26 años que nunca había tenido una novia real. Era bajo, flaco, tenía sarna, vestía mal y era virgen en el amor cortés. Cuando vio a Rosa, vio la encarnación de la elegancia francesa, la llave para entrar en la alta sociedad que siempre lo había rechazado. Se enamoró como un colegial obsesivo. Ella lo vio a él y vio a un pequeño general divertido, que tenía futuro y sueldo. Se casaron el 9 de marzo de 1796 en una ceremonia civil rápida y civilizada, mente fraudulenta. En el acta matrimonial, ambos mintieron. Josefina se quitó 4 años de edad para parecer más joven. Napoleón se añadió 18 meses para parecer mayor y reducir la brecha. Empezaron su vida juntos con una falsificación legal, pero la tinta del acta apenas se había secado cuando Napoleón tuvo que marcharse a la guerra en Italia, solo 2 días después de la boda. Y aquí es donde la tragedia se convierte en comedia negra. Mientras Napoleón conquistaba Italia, ganando batallas imposibles en Lodi y Arcole, bombardeaba a Josefina con cartas de amor que rozaban la locura. Le escribía 3, 4, 5 veces al día, cartas llenas de pasión erótica y celos. No bebo té sin maldecir la gloria y la ambición que me mantienen alejado del alma de mi vida. Un beso en tu corazón, y otro más abajo, mucho más abajo. ¿Y qué hacía Josefina mientras tanto en París? Se aburría de leer esas cartas intensas y se buscó un entretenimiento más tangible. Su nombre era Hippolyte Charles. Hippolyte era todo lo que Napoleón no era. Era un teniente de húsares, guapo, divertido, ingenioso, y sobre todo, estaba allí. Josefina se metió en la cama con él casi inmediatamente. Mientras Bonaparte dormía en tiendas de campaña llenas de barro soñando con ella dormía en la mansión de la calle Chanterein con su amante, gastando el dinero que el general le enviaba desde el frente. El escándalo no se quedó en privado. Fue público y humillante. Los británicos, que tenían espías en todas partes, interceptaron una de las cartas desesperadas de Napoleón a su hermano José, donde confesaba sus sospechas sobre la infidelidad. ¿Qué hicieron los ingleses? La publicaron en los periódicos de Londres. Toda Europa leyó la carta. El gran conquistador, el nuevo Alejandro Magno, el hombre que hacía temblar a los reyes,
Era conocido en las tabernas de Londres y Berlín como Le Grand Cocu, el Gran Cornudo. Se reían de él. Decían que mientras él penetraba las líneas austriacas, el teniente Charles penetraba su retaguardia en París. Cuando Napoleón finalmente descubrió la verdad completa en Egipto, se lo contó su amigo Junot porque nadie más se atrevía. Algo se rompió dentro de él para siempre. El romántico idealista murió. Escribió: «Me he convertido en un misántropo a los 29 años. Todo me disgusta. La gloria es insípida. El amor es una estupidez. Perdonó a Josefina, sí, pero ya no la amó igual. La relación cambió de poder. Napoleón comenzó a tener amantes en serie, cantantes, actrices, damas de honor, como una forma fría de venganza y afirmación. Josefina, aterrorizada de perder su posición y sus dientes postizos caros, se convirtió en la esposa sumisa y celosa, atrapada en una jaula de oro que ella misma había ayudado a construir. El matrimonio duraría una década más, pero no por pasión, sino por política. Napoleón necesitaba un heredero, y Josefina, la experta en supervivencia, tenía un útero que ya no funcionaba. El divorcio estaba escrito en las estrellas, pero antes de eso, Napoleón tenía que hacer algo aún más loco: escapar de un desierto para dar un golpe de estado. En 1798, Napoleón decidió que Europa se le había quedado pequeña. Quería ser Alejandro Magno. Soñaba con conquistar Oriente, cortar la ruta británica a la India y volver a París montado en un elefante, metafóricamente. Convenció al directorio, que estaba encantado de alejar a ese general tan popular y peligroso, para que le dieran una flota y un ejército de 38.000 hombres para invadir Egipto. Lo que siguió fue una de las aventuras más extrañas, sangrientas y mentirosas de la historia militar. La campaña empezó con una victoria de cine: la Batalla de las Pirámides. Napoleón aplastó a los mamelucos, la élite guerrera medieval de Egipto, usando cuadros de infantería modernos. Fue allí donde soltó su frase de marketing más famosa: «Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». Pero mientras Napoleón posaba para la historia en tierra, en el mar ocurría una catástrofe. El 1 de agosto, el almirante británico Horatio Nelson encontró a la flota francesa anclada en la bahía de Abukir. Nelson no tuvo piedad. Destruyó los barcos franceses uno por uno en una noche de fuego y explosiones. El buque insignia francés, l'Orient, estalló con el tesoro de la expedición a bordo. Al amanecer, Napoleón y sus 35.000 soldados eran prisioneros en su propia conquista. Estaban atrapados en un desierto a miles de kilómetros de casa, sin barcos para volver, rodeados de enemigos y con la peste bubónica llamando a la puerta. Aquí es donde el héroe mostró su verdadera cara oscura. En su marcha hacia Siria, Napoleón cometió un crimen de guerra que mancharía su alma para siempre. En la ciudad de Jaffa, capturó a 3.000 prisioneros otomanos. No tenía comida para alimentarlos ni hombres para vigilarlos. La solución de Bonaparte: los llevó a la playa, les ató las manos y ordenó a sus soldados que los mataran a bayonetazos y disparos para ahorrar munición. La masacre duró 3 días. El mar se tiñó de rojo. Luego llegó la peste. Para calmar el pánico de sus tropas, Napoleón visitó el Hospital de los Apestados en Jaffa. Más tarde, encargó un cuadro famoso, que está hoy en el Louvre, donde se le ve tocando valientemente las llagas de un enfermo, como si fuera un rey sanador o un Cristo moderno. La sucia verdad. Lo que Napoleón hizo realmente en ese hospital fue sugerir a los médicos que les dieran dosis masivas de opio a los soldados enfermos para acelerar su final, eutanasia forzada, y así no tener que cargar con ellos en la retirada. Los médicos se negaron horrorizados, pero la intención estaba clara. Para Napoleón, un soldado enfermo era un lastre inútil. Pero el acto final de cobardía llegó en agosto de 1799. Napoleón se enteró, leyendo periódicos viejos que le pasaron unos negociadores ingleses, de que en Francia había caos político y que la guerra en Europa iba mal. Vio su oportunidad.
Sin decirle nada a sus tropas, ni siquiera a su leal general Kleber, Napoleón organizó su huida en secreto. Escogió a un puñado de amigos íntimos, se subió a 2 fragatas rápidas en la noche y zarpó hacia Francia, abandonando a su ejército podrido de calor y enfermedades en medio del desierto. Cuando el general Kleber descubrió a la mañana siguiente que su comandante supremo se había fugado como un ladrón en la noche, dejándole al mando de un desastre imposible, entró en una furia legendaria. Dicen que gritó ante sus oficiales: «Ese corso bastardo nos ha dejado con los pantalones llenos de mierda». Kleber moriría asesinado en El Cairo poco después, pagando el precio de la ambición de su jefe. Napoleón esquivó milagrosamente a los barcos ingleses durante 47 días de travesía y desembarcó en Francia. ¿Fue juzgado por deserción? ¿Fue fusilado por abandonar su puesto? No. Fue recibido como un salvador. Francia estaba tan desesperada por un líder fuerte que nadie preguntó qué había pasado con el ejército de Egipto. Napoleón vendió el fracaso militar como un triunfo científico. Habían encontrado la piedra de Rosetta, después de todo, y usó su llegada para dar el paso definitivo. Ya no quería ser general, quería ser el dueño de la finca. La historia nos cuenta que Napoleón tomó el poder con la elegancia de un ajedrecista. La realidad es que el golpe de Estado del 18 de Brumaire, 9 de noviembre de 1799, fue una chapuza, una comedia de errores donde el gran hombre estuvo a punto de desmayarse del miedo y tuvo que ser salvado por su hermano menor. Francia estaba podrida. El directorio era corrupto hasta la médula. La economía estaba en ruinas y los jacobinos amenazaban con volver a sacar la guillotina. El abate Sieyès, uno de los directores, buscaba una espada, un general popular y tonto, para dar un golpe, restaurar el orden y luego dejarse manejar por los políticos. Pensó que Napoleón era el candidato perfecto, joven, famoso por Egipto y, según creía Sieyès, políticamente inexperto. El plan era simple: convencer a los consejos, el parlamento, de que había una conspiración terrorista inminente, moverlos al Palacio de Saint-Cloud, lejos de la protección del pueblo de París, y obligarlos a votar una nueva constitución que le diera el poder a Sieyès y a Bonaparte. Pero el día del golpe, Napoleón entró en pánico. Al presentarse ante el Consejo de los Ancianos, intentó dar un discurso. Fue un desastre. El hombre que escribía proclamas militares brillantes tartamudeó. Dijo frases incoherentes sobre volcanes y facciones, y terminó balbuceando. Los diputados lo miraron con vergüenza ajena, pero lo peor vino en el Consejo de los 500, la cámara baja llena de jacobinos radicales. Cuando Napoleón entró rodeado de granaderos, violando la ley que prohibía a los militares entrar en la asamblea, se desató el infierno. Los diputados saltaron de sus escaños gritando: «¡Abajo el dictador! ¡Fuera de la ley!». Se abalanzaron sobre él. Hubo empujones, puñetazos, e incluso alguien intentó apuñalarlo, o eso dijo la leyenda posterior para justificar la violencia. Napoleón, el héroe de Lodi, se quedó paralizado. Su cara se puso verde, casi se desmaya. Sus soldados tuvieron que sacarlo a rastras de la sala para que no lo lincharan allí mismo. El golpe estaba fracasando. Si los diputados votaban declararlo hors la loi, fuera de la ley, cualquiera podría dispararle sin juicio. Fue entonces cuando apareció el verdadero héroe del día, su hermano Luciano Bonaparte. Luciano era el presidente del Consejo de los 500. Viendo que su hermano había arruinado todo, salió al patio, se subió a un caballo y montó un teatro espectacular frente a la tropa, que estaba dudando si obedecer a los generales o a los diputados. Luciano sacó su espada, apuntó al pecho de Napoleón y gritó para que todos lo oyeran: «Juro que atravesaré el corazón de mi propio hermano si alguna vez atenta contra la libertad de los franceses». Fue una mentira monumental, pero funcionó. Los soldados, convencidos de que no era un golpe sino una defensa de la libertad, obedecieron. Joaquín Murat, el cuñado de Napoleón y futuro rey de Nápoles, dio la orden final a los tambores y gritó a sus granaderos: «Foutez-moi tout ce monde dehors», echadme a toda esta gente fuera. Los soldados entraron con las bayonetas caladas. Los diputados,
Esos republicanos de acero saltaron por las ventanas del palacio en una escena ridícula, perdiendo sus togas y sombreros mientras corrían por el bosque de Saint-Cloud. Esa noche, un puñado de diputados capturados fueron obligados a votar la disolución del directorio a la luz de las velas. Había nacido el consulado. Sieyès pensó que él sería el cerebro y Napoleón el brazo ejecutor. Se equivocó. En la primera reunión para redactar la Constitución, Napoleón demostró que era más inteligente, más rápido y más despiadado que cualquier político. Se nombró primer cónsul. La Revolución Francesa había terminado. No la mataron los realistas ni los extranjeros. La estranguló un general corso que juró defenderla, ayudado por un hermano mentiroso y un ejército que ya no obedecía a la nación, sino a su amo. Si el golpe de Estado de 1799 fue el funeral de la República, el 2 de diciembre de 1804 fue el día en que Napoleón bailó sobre su tumba vestido de terciopelo y armiño. Después de 5 años como primer cónsul, Napoleón decidió que el título de ciudadano le quedaba pequeño. Había sobrevivido a intentos de asesinato, había pacificado Francia y había vencido a Austria. Pero su paranoia le decía que, si moría, todo se derrumbaría. Necesitaba fundar una dinastía. Necesitaba ser emperador. La audacia de este movimiento es difícil de exagerar. Francia acababa de guillotinar a un rey, Luis XVI, hacía solo 11 años para acabar con la monarquía. Y ahora, este soldado corso les decía a los franceses que iba a ponerse una corona, no por derecho divino, sino por la gracia de Dios y las constituciones de la República. Era un oxímoron político, una monarquía republicana. Para legitimar este teatro, Napoleón hizo algo que ningún rey de Francia había hecho en 1000 años. Obligó al Papa a venir a París. El Papa Pío VII era un hombre anciano y frágil que detestaba viajar. Pero Napoleón no le dio opción. Lo arrastró a través de los Alpes en invierno con una mezcla de amenazas veladas y promesas falsas de proteger la religión. Cuando el Papa llegó a Fontainebleau, Napoleón lo recibió vestido de caza, rodeado de perros, tratándolo con una informalidad calculada para demostrar quién mandaba. El día de la coronación en la Catedral de Notre Dame fue una producción de Hollywood antes de que existiera el cine. Napoleón encargó a los mejores artistas, David y Sabey, que diseñaran los trajes, la música y la escenografía. Quería que fuera una mezcla del Imperio Romano y la monarquía de Carlomagno. La ceremonia duró horas. Hacía un frío glacial dentro de la catedral. Los invitados tiritaban bajo sus sedas. El Papa Pío VII, sentado en el altar mayor, esperaba pacientemente su momento para ungir al nuevo Carlomagno. Según la tradición milenaria, el Papa debía colocar la corona sobre la cabeza del monarca para simbolizar que el poder venía de Dios. Pero Napoleón tenía un guión diferente. En el momento clímax, Napoleón se levantó, dio la espalda al Papa, tomó la corona de laurel de oro con sus propias manos y se la puso él mismo sobre la cabeza. Fue el gesto de arrogancia suprema. Napoleón le estaba diciendo al mundo, a la Iglesia y a Dios: nadie me dio esto. Me lo gané yo. Yo soy el Estado. Yo soy Francia. Yo soy mi propio Dios. El pobre Pío VII se quedó petrificado, relegado a un mero espectador de lujo, un extra en la película de Bonaparte. Luego, Napoleón coronó a Josefina, que estaba arrodillada llorando de emoción y de alivio, porque había logrado que la Iglesia bendijera su matrimonio apresuradamente la noche anterior, para evitar que el Papa se enterara de que vivían en pecado. Cuando Napoleón salió de Notre Dame, ya no era el general de la Revolución. Era Napoleón I, emperador de los franceses. Ese mismo día, traicionó el principio sagrado de la igualdad. Creó una nueva nobleza imperial. De repente, sus generales, que eran hijos de panaderos, posaderos y campesinos, se convirtieron en duques de Rívoli, príncipes de Moscú y mariscales del imperio. Les dio tierras, castillos y rentas millonarias. Compró su lealtad con oro y títulos. Los viejos republicanos, los soldados que habían luchado en Valmy y Fleurus por la libertad,
miraban con asco. Se cuenta que cuando Napoleón le preguntó a un viejo general qué le parecía la ceremonia, éste respondió con una franqueza suicida: «Es una ceremonia muy bella, Sir. Solo faltan los 300.000 hombres que dieron su vida para abolir todo esto». Napoleón había conseguido su corona. Pero ahora tenía un problema. Tenía una familia numerosa, codiciosa e inútil, que esperaba su parte del botín. Y Napoleón, como un padrino mafioso corso, estaba dispuesto a regalarles Europa entera, aunque tuviera que destrozarla para hacerlo. Si Napoleón se coronó a sí mismo como un César romano, gobernó a su familia como un padrino de la mafia siciliana. Para él, Europa no era un conjunto de naciones soberanas. Era una tarta gigante que debía repartir entre sus hermanos y hermanas para asegurar su lealtad. El nepotismo de Napoleón no tenía límites. Convirtió a sus parientes, una pandilla de corsos provincianos, codiciosos y en su mayoría incompetentes, en reyes y reinas, dándoles coronas que les quedaban grandes y países que no sabían gobernar. El mayor desastre fue su hermano mayor, José Bonaparte. Napoleón, que despreciaba profundamente la falta de carácter de José, lo nombró primero rey de Nápoles y luego, en una jugada fatal, rey de España. José no quería ir a Madrid. Prefería la buena vida, las amantes y el vino. Los españoles, que lo odiaban por ser un usurpador extranjero impuesto por las bayonetas francesas, lo apodaron cruelmente Pepe Botella, acusándolo de borracho, aunque en realidad era abstemio, lo que demuestra que en la guerra de propaganda la verdad no importa. José se pasó su reinado intentando huir de su propio reino, escribiendo cartas patéticas a Napoleón diciendo que su posición era única en la historia y que no tenía ni un solo partidario en ese país. Luego estaba Luis Bonaparte, el hermano depresivo y paranoico. Napoleón lo obligó a casarse con su hijastra, Hortensia, la hija de Josefina, en un matrimonio sin amor, y lo nombró rey de Holanda. Pero Luis, sorprendentemente, se tomó su trabajo en serio. Se puso del lado de los holandeses, rechazó el bloqueo continental contra Inglaterra y desafió las órdenes de Napoleón. El emperador, furioso por esta traición de querer ser un buen rey, invadió Holanda, destituyó a su propio hermano y anexionó el país a Francia. El Benjamín, Jerónimo Bonaparte, era el playboy de la familia. Un joven irresponsable que se había casado con una americana en Baltimore sin permiso. Napoleón anuló ese matrimonio por decreto, lo casó con una princesa alemana y le inventó un reino artificial, el reino de Westfalia, en Alemania. Jerónimo convirtió su corte en un burdel permanente. Gastó el tesoro nacional en fiestas, ropa y amantes, vaciando las arcas públicas mientras sus súbditos pasaban hambre. Napoleón lo llamaba un pequeño idiota, pero le dejaba hacer porque era su sangre. Y no nos olvidemos de las mujeres. Napoleón tenía 3 hermanas que eran tan ambiciosas como él, pero sin su genio. Elisa, la gobernadora, a la que dio el Gran Ducado de Toscana, fue la única con cierto talento administrativo, pero gobernó con una dureza masculina que espantaba a los italianos. Paulina era la ninfómana imperial, la mujer más bella y escandalosa de Europa. Posó desnuda para el escultor Canova como la diosa Venus y, cuando le preguntaron si no le dio vergüenza posar así ante el artista, ella respondió con cinismo que el estudio tenía calefacción. Napoleón le perdonaba todo porque era la única que lo quería de verdad, pero sus escándalos sexuales eran la comidilla de París. Finalmente estaba Carolina, la traidora. Se casó con el general Joaquín Murat y se convirtió en reina de Nápoles. Su ambición era tan venenosa que, cuando el imperio empezó a caer, no dudó en conspirar contra su propio hermano Napoleón para salvar su trono, aliándose con los enemigos de Francia. Napoleón acabó rodeado de una corte de parásitos coronados que solo pedían más dinero y más tierras, pero que no movían un dedo para ayudarlo cuando las cosas iban mal. En Santa Elena, el emperador admitiría con amargura que su familia había sido su ruina, porque creían que él tenía la obligación de repartirles Europa como si fuera la herencia de su padre. Pero el verdadero cáncer que devoraría el imperio no estaba en los palacios de sus hermanos, sino en las sierras áridas de un país que Napoleón cometió el error de subestimar, España.
Si preguntas a cualquier historiador militar cuál fue el mayor error de Napoleón, la mayoría te dirá que fue invadir Rusia en invierno. Se equivocan. El error mortal, el cáncer que devoró al imperio desde dentro y que nunca se curó, empezó 4 años antes, bajo el sol abrasador de la península ibérica. Napoleón lo llamó, con una amargura tardía en Santa Elena, su úlcera española. Fue una guerra sucia, una guerra de traición y cuchillos largos que demostró al mundo que el ejército francés no era invencible y que un pueblo pobre, fanático y armado con navajas podía desangrar a la máquina militar más perfecta de la historia. Todo comenzó con una jugada maestra de cinismo político. En 1807, España no era enemiga de Francia, era su aliada más fiel y sumisa. La flota española había luchado y sangrado junto a la francesa en Trafalgar. Los soldados españoles morían por Napoleón en Dinamarca. El rey Carlos IV y su hijo Fernando eran unos incompetentes, sí, pero eran amigos. Sin embargo, Napoleón, cegado por su desprecio hacia los Borbones y engañado por su propia omnipotencia, decidió que no necesitaba aliados, sino esclavos. Napoleón invitó a la familia real española a la ciudad francesa de Bayona con la excusa de mediar en sus disputas familiares. Fue una trampa de gánster. Una vez allí, obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, y luego obligó al hijo, Fernando VII, a devolverle la corona a su padre, quien a su vez se la entregó a Napoleón. Fue un juego de trileros legal. Napoleón se quedó con España sin disparar un solo tiro y le regaló el trono a su hermano borracho, José Bonaparte. El emperador pensó que los españoles, un pueblo al que consideraba atrasado, lleno de curas y supersticiones, aceptarían el cambio de dinastía con sumisión, agradecidos por las reformas modernas que traían los franceses. Se equivocó catastróficamente. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó. No fue una rebelión organizada por generales o nobles. Fue una explosión de furia popular. Carniceros, lavanderas y mendigos salieron a la calle con navajas, tijeras y macetas para matar a los soldados franceses. La respuesta de Joaquín Murat, el cuñado de Napoleón al mando de las tropas, fue brutal. Murat ordenó a los mamelucos, la caballería egipcia mercenaria de Napoleón, que cargaran contra la multitud en la Puerta del Sol. Los madrileños vieron a estos jinetes con turbantes y cimitarras y sintieron que los moros habían vuelto. La lucha fue salvaje. Esa misma noche, los franceses fusilaron a cientos de prisioneros en la montaña del Príncipe Pío. Francisco de Goya inmortalizó esta carnicería en sus pinturas, mostrando no la gloria de la guerra, sino el terror puro de los hombres que van a morir frente a un pelotón de fusilamiento anónimo. Lo que siguió no fue una guerra convencional, fue el nacimiento de la guerrilla. La palabra guerrilla se inventó en España en esos años para describir una nueva forma de luchar. Como el ejército regular español había sido dispersado, el pueblo se organizó en partidas pequeñas. Eran bandoleros, curas trabucaires y campesinos que conocían cada barranco y cada cueva. No se enfrentaban a los franceses en campo abierto. Atacaban sus líneas de suministro, degollaban a los correos, envenenaban los pozos y desaparecían en la sierra antes de que los franceses pudieran reaccionar. Para un soldado francés, España se convirtió en el infierno en la tierra. No podían dormir seguros. Si se alejaban 100 metros del campamento para orinar, aparecían muertos con el cuello cortado y los genitales en la boca. La respuesta francesa fue el terror sistemático. Quemaron pueblos enteros, violaron a las mujeres en los altares de las iglesias y colgaron a los alcaldes de los árboles. Pero cada atrocidad solo generaba más guerrilleros. Fue una espiral de sadismo que deshumanizó a ambos bandos. Y entonces llegó lo impensable. El 19 de julio de 1808, en los campos quemados de Bailén, en Andalucía, un cuerpo de ejército francés entero, 20.000 hombres de élite bajo el mando del general Dupont, se rindió ante un ejército español improvisado. Europa entera contuvo el aliento. Era la primera vez que las águilas imperiales eran capturadas. El mito de la invencibilidad de Napoleón se rompió en pedazos.
De repente, los austriacos, los prusianos y los rusos miraron hacia España y pensaron que si unos campesinos andaluces podían derrotar al Gran Corso, ellos también podían. Napoleón tuvo que intervenir personalmente. Entró en España con la Grande Armée, la flor y nata de su ejército, y aplastó a la resistencia regular en Somosierra y Madrid, pero ni siquiera él pudo matar a la guerrilla. En cuanto sus tropas pasaban, el país se levantaba de nuevo a sus espaldas. Napoleón cometió el error de creer que había ganado y se marchó a París para preparar otras guerras, dejando en España a 300.000 de sus mejores soldados atrapados en un pantano de sangre que no tenía fondo. Esos hombres, que habrían sido vitales para la invasión de Rusia años más tarde, murieron inútilmente persiguiendo sombras en las montañas de Castilla y Aragón. España fue la tumba de la juventud francesa y la escuela donde los ingleses, bajo el mando del duque de Wellington, aprendieron finalmente cómo derrotar al emperador. Para el año 1809, Napoleón Bonaparte era el dueño indiscutible de Europa. Había derrotado a Austria por cuarta vez en la batalla de Wagram, y su imperio se extendía desde Hamburgo hasta Roma. Sin embargo, cuando el emperador se miraba al espejo por las noches, no veía a un dios, sino a un hombre de 40 años que empezaba a engordar y que tenía un problema biológico terrorífico. No tenía un hijo legítimo. La obsesión por la dinastía se había convertido en una enfermedad mental. Napoleón sabía que su imperio era frágil. Si él moría mañana de un cañonazo o de una úlcera, todo se derrumbaría porque no había un heredero de su sangre para continuar el apellido. Sus hermanos eran unos inútiles, y sus sobrinos no le servían. Necesitaba un hijo propio. Durante años, la culpa había recaído sobre él. Josefina, que tenía 2 hijos de su primer matrimonio, le había convencido sutilmente de que la esterilidad era culpa de Napoleón. Pero el emperador había hecho sus propios experimentos de campo. Había dejado embarazadas a 2 de sus amantes, a una lectora llamada Eleonor de Nuel y a la condesa polaca María Walewska. Cuando nacieron esos niños ilegítimos, el pequeño León y Alejandro Walewski, Napoleón tuvo la prueba científica que necesitaba. Sus espermatozoides funcionaban perfectamente. El problema era el vientre de Josefina. La decisión fue fría, brutal y puramente política. El amor de su vida tenía que ser sacrificado en el altar del Estado. La escena final ocurrió en el Palacio de las Tullerías, en una cena privada en noviembre de 1809. Napoleón, que apenas había probado bocado, se volvió hacia Josefina y le dijo con voz temblorosa pero firme: «Tú tienes hijos, yo no. Debes comprender la necesidad de que yo los tenga». Josefina, que llevaba meses temiendo este momento, soltó un grito desgarrador y se desmayó sobre la alfombra. O al menos, eso es lo que cuenta la leyenda oficial. Es muy probable que el desmayo fuera teatral, una última jugada de una mujer que sabía que su tiempo se había acabado y quería negociar una buena pensión de divorcio. El 15 de diciembre se celebró la ceremonia de divorcio más triste de la historia. En el Salón del Trono, frente a toda la familia imperial, que odiaba a Josefina y apenas disimulaba su alegría, la pareja firmó la disolución de su matrimonio civil. Josefina, vestida de blanco y ahogada en lágrimas, leyó un discurso preparado donde aceptaba su sacrificio por el bien de Francia. Napoleón lloró también, pero firmó el papel. La echó de su cama, pero le permitió conservar el título de emperatriz y le regaló el castillo de Malmaison y una renta millonaria. Fue un despido improcedente de lujo. Ahora, con la cama vacía, Napoleón sacó el catálogo de princesas europeas. Quería casarse con un vientre, como él mismo dijo crudamente. Pero no cualquier vientre. Quería sangre real antigua para legitimar su dinastía de advenedizos. Primero intentó casarse con la hermana del zar de Rusia, la gran duquesa Ana. Pero la madre del zar, que consideraba a Napoleón un monstruo ateo, dio largas al asunto hasta que el francés se ofendió. Entonces, Napoleón miró hacia su antigua enemiga, Austria. El emperador Francisco I de Austria tenía una hija de 18 años llamada María Luisa. Era una Habsburgo, sobrina nieta de la guillotinada María Antonieta.
había crecido odiando a Bonaparte. De niña jugaba con soldaditos de madera a los que llamaba el ogro corso y los quemaba en la chimenea. Ahora, su padre le decía que tenía que casarse con ese ogro para salvar a su país de la destrucción. Fue el matrimonio más hipócrita del siglo. El heredero de la Revolución Francesa se casaba con la sobrina de la reina, que la revolución había decapitado. Napoleón estaba eufórico. Decía a sus generales: «Me he casado con un útero». Estaba tan impaciente que, cuando María Luisa viajó a Francia en 1810, Napoleón rompió el protocolo, interceptó su carruaje bajo la lluvia en Compiègne y se acostó con ella esa misma noche, antes de la boda religiosa. El sacrificio funcionó. Un año después, en marzo de 1811, María Luisa se puso de parto. Fue un nacimiento difícil y peligroso. El bebé venía de nalgas. Los médicos, aterrorizados, le preguntaron a Napoleón a quién debían salvar si tenían que elegir, a la madre o al niño. En un momento de humanidad sorprendente, o quizás de pragmatismo, sabía que podía hacer más hijos con ella. Napoleón ordenó: «Salvad a la madre, es lo único que importa. Olvidad que es una emperatriz y tratadla como a una burguesa de la calle Saint-Denis». Afortunadamente, no hizo falta elegir. Tras horas de agonía y fórceps, nació un niño sano. Napoleón lo tomó en brazos y corrió hacia la ventana para presentarlo a la multitud. Le dio el título más grandilocuente que pudo inventar: Rey de Roma. Napoleón II había nacido. La dinastía estaba asegurada. El emperador creyó que había vencido al destino, pero no sabía que ese niño rubio nunca llegaría a reinar, y que al casarse con una Habsburgo, había firmado su propia sentencia de muerte política. Había entrado en el Club de los Reyes, pero los reyes nunca perdonan a los intrusos, y su nuevo papá, el emperador de Austria, sería el primero en traicionarlo cuando la nieve de Rusia empezara a caer. Si la úlcera española fue una enfermedad lenta, la invasión de Rusia fue un suicidio espectacular. En junio de 1812, Napoleón reunió el ejército más grande que el mundo había visto jamás, la Grande Armée. Eran más de 600.000 hombres de 20 naciones diferentes, franceses, polacos, alemanes, italianos, y 200.000 caballos. Era una ciudad en movimiento, una máquina de matar tan inmensa que la tierra temblaba bajo sus botas. Napoleón cruzó el río Niemen convencido de que sería un paseo militar. Pensaba aplastar al zar Alejandro en una sola batalla decisiva y volver a casa antes del otoño. Pero Rusia no juega según las reglas europeas. El ejército ruso, dirigido por el astuto general Mikhail Kutuzov, hizo algo que desesperó a Napoleón. Se negó a luchar. Simplemente retrocedieron. Y mientras retrocedían, quemaban todo. Quemaban los graneros, envenenaban los pozos y mataban el ganado. Era la táctica de la tierra quemada. Napoleón avanzaba hacia la nada, adentrándose cada vez más en un desierto de cenizas. Antes incluso de ver un solo soldado ruso, la Grande Armée empezó a morir. No por las balas, sino por el tifus y la disentería. Los piojos, el calor del verano ruso y el agua podrida mataron a 100.000 hombres en las primeras semanas. Los caballos morían por miles porque no había hierba que comer. El camino a Moscú se pavimentó con cadáveres de animales y hombres que ni siquiera habían disparado su fusil. Finalmente, el 7 de septiembre, los rusos se detuvieron en Borodino. Fue la batalla más sangrienta de la historia hasta la Primera Guerra Mundial. En un solo día, murieron o fueron heridos 70.000 hombres. Fue una carnicería sin estrategia, un choque de fuerza bruta. Napoleón, que sufría un resfriado severo y una infección urinaria que le impedía montar a caballo sin dolor, dirigió la batalla desde una silla, lejos del frente, apático y sin brillo. Ganó, sí, pero fue una victoria pírrica. Los rusos se retiraron, pero no se rindieron. Una semana después, Napoleón entró en Moscú. Esperaba que los boyardos, nobles rusos, salieran a recibirlo con las llaves de la ciudad y el zar pidiendo la paz. Lo que encontró fue una ciudad fantasma. Moscú estaba vacía. No había comida.
No había gente, y esa misma noche comenzaron los incendios. El gobernador de Moscú, el conde Rostopchín, había ordenado soltar a los criminales de las cárceles y les había dado antorchas con una orden simple: quemadlo todo. Durante 4 días, Napoleón vio desde el Kremlin cómo su premio ardía. El fuego consumió 3/4 partes de la ciudad de madera. El emperador se quedó allí sentado durante 5 semanas, esperando una carta de rendición que nunca llegó. El invierno se acercaba. Las primeras nieves cayeron en octubre. Y entonces, Napoleón se dio cuenta de su error fatal. Había caído en la trampa. Ordenó la retirada. Y el infierno se congeló. El camino de vuelta fue una pesadilla dantesca. Las temperaturas bajaron a 30 grados bajo cero. Los soldados, que llevaban uniformes de verano gastados, se congelaban mientras caminaban. Si un hombre se caía, nadie lo ayudaba. Moría en minutos, cubierto por la nieve. El hambre transformó a los héroes en bestias. Aquí es donde el título de caníbal cobra sentido literal. Los testigos describen escenas de horror absoluto. Soldados locos de hambre cortando trozos de carne de los muslos de caballos que todavía estaban vivos y caminando, bebiendo la sangre caliente de los animales moribundos. Y sí, hubo informes de canibalismo humano. Grupos de rezagados desesperados que comían la carne de sus compañeros muertos alrededor de hogueras, hechas con culatas de fusiles y ruedas de cañón. Lo peor llegó en el cruce del río Beresina. Los ingenieros franceses tuvieron que meterse en el agua helada hasta el cuello para construir puentes improvisados mientras los cosacos rusos los atacaban. Miles de soldados y civiles que seguían al ejército murieron ahogados o pisoteados en el pánico del cruce. El río se bloqueó con tantos cadáveres que el agua se tiñó de rojo. Y en medio de este apocalipsis, Napoleón hizo lo mismo que en Egipto 13 años antes. Huyó. El 5 de diciembre de 1812, al enterarse de un intento de golpe de Estado en París liderado por el general Malet, Napoleón decidió que su pellejo valía más que su ejército. Abandonó a los supervivientes congelados en medio de la nieve, cedió el mando a su cuñado Murat, que también huiría poco después para salvar su reino en Nápoles, y se subió a un trineo rápido con una escolta de lujo. Napoleón cruzó Europa a toda velocidad, bien abrigado en pieles, durmiendo en posadas calientes, mientras sus hombres eran cazados por los lobos y los cosacos. Llegó a París el 18 de diciembre. 2 días antes, había publicado el famoso Boletín número 29 de la Grande Armée, donde admitía el desastre militar con una frialdad sociópata. El boletín terminaba con una frase que fue un insulto final para las 500.000 madres que acababan de perder a sus hijos. La salud de su majestad nunca ha sido mejor. De los 600.000 hombres que cruzaron el Niemen en junio, menos de 40.000 volvieron a cruzarlo en diciembre en condiciones de combatir. El resto, 500.000 de almas, quedaron enterrados en la estepa rusa. Napoleón había devorado a toda una generación de jóvenes franceses para alimentar su ego, y había vuelto a casa solo para pedir más carne fresca para la siguiente batalla. Después del desastre de Rusia, los enemigos de Napoleón olieron la sangre. En 1814, los ejércitos de toda Europa invadieron Francia, tomaron París y obligaron al emperador a abdicar. Lo desterraron a la isla de Elba, una pequeña roca en el Mediterráneo, donde le permitieron jugar a ser rey de un reino de opereta con 1000 soldados. Pero Napoleón era un adicto al poder y la abstinencia lo estaba matando. En febrero de 1815 se escapó. Desembarcó en Francia con un puñado de hombres y en una marcha triunfal increíble, reconquistó el país sin disparar un solo tiro. El rey Luis XVIII, el Borbón gordo y gotoso que había puesto los aliados, huyó despavorido. Comenzaron los 100 días. El mundo contuvo el aliento. El ogro había vuelto. Pero el hombre que volvió no era el mismo. Napoleón tenía 46 años, estaba gordo, cansado y enfermo. Su cuerpo le estaba pasando factura. El 18 de junio de 1815, en un campo embarrado de Bélgica llamado Waterloo, se jugó el destino del mundo. Napoleón se enfrentaba al duque de Wellington,
el general inglés que lo había derrotado en España, y al mariscal prusiano Blücher, un viejo de 72 años que odiaba a los franceses con una furia bíblica. La historia oficial dice que Napoleón perdió por culpa de la lluvia, que retrasó el ataque, por los errores del mariscal Ney, que lanzó a la caballería demasiado pronto, o por la llegada sorpresa de los prusianos. La historia sucia y médica dice que Napoleón perdió porque no podía sentarse en su caballo. El emperador sufría un ataque agudo de hemorroides trombosadas. Imagina el dolor. Unas almorranas inflamadas, sangrantes y pulsantes en el recto. Para un general del siglo XIX, cuyo trabajo consiste en pasar 12 horas al día montando a caballo para ver el campo de batalla, esto no es una molestia, es una discapacidad total. Los médicos le habían dado láudano, opio disuelto en alcohol, para calmar el dolor, lo que lo dejó en un estado de somnolencia y apatía. Durante la batalla, en lugar de estar en primera línea dirigiendo las maniobras con su energía habitual, Napoleón se pasó gran parte del tiempo sentado en una silla de madera, lejos de la acción, o tumbado en una mesa de mapas, aturdido por las drogas y el sufrimiento físico. No pudo ver cómo Wellington escondía a sus hombres detrás de la colina. No pudo reaccionar a tiempo cuando aparecieron los prusianos por el flanco derecho. Fue una carnicería. 50.000 hombres murieron o fueron heridos en un espacio del tamaño de unos pocos campos de fútbol. La Guardia Imperial, los inmortales, que nunca habían perdido una batalla, fueron enviados al matadero final. Cuando retrocedieron gritando, «¡La Guardia recula!», el ejército francés se desmoronó. Napoleón huyó del campo de batalla llorando, protegido por un cuadro de granaderos que se sacrificaron para que él pudiera escapar. Regresó a París, pero esta vez no hubo milagro. Los políticos lo abandonaron. El pueblo estaba harto de guerras. Abdicó por segunda vez. Intentó huir a América, imaginada a Napoleón viviendo en Nueva Orleans o Texas. Pero la Marina Real Británica bloqueaba todos los puertos. El 15 de julio de 1815, Napoleón tomó la decisión más humillante de su vida. Se entregó al capitán Maitland del buque inglés HMS Bellerophon. Escribió una carta al príncipe regente de Inglaterra comparándose con Temístocles, el general griego que pidió asilo a sus enemigos persas, esperando que los británicos lo trataran como a un huésped de honor y le dejaran vivir como un caballero rural en la campiña inglesa. ¡Qué iluso! Los ingleses no veían a un huésped, veían a un monstruo que había costado millones de libras y vidas. No iban a cometer el error de Elba otra vez. Decidieron enviarlo al lugar más remoto, inaccesible y solitario de la Tierra. Una roca volcánica negra perdida en medio del Atlántico Sur, a 2.000 kilómetros de la costa más cercana. Una prisión sin rejas de la que era imposible escapar, donde el clima, la soledad y, según dicen las malas lenguas, el papel pintado de las paredes, terminarían el trabajo que Wellington no pudo acabar. Santa Elena. Una roca volcánica de 122 kilómetros cuadrados perdida en medio del Océano Atlántico Sur, a 2.000 kilómetros de la costa de África y 3.000 de la de América del Sur. Era la cárcel perfecta. No tenía muros, porque el muro era el océano más solitario del mundo. Allí, en una granja húmeda y llena de ratas llamada Longwood House, los ingleses decidieron enterrar en vida al hombre más peligroso de Europa. Napoleón llegó en octubre de 1815. Pasó de ser el emperador del Palacio de las Tullerías a vivir en una casa que, literalmente, se pudría por la humedad. Las sábanas estaban siempre mojadas. El viento aullaba constantemente. Y para colmo, su carcelero era Sir Hudson Lowe, un gobernador británico mezquino, paranoico y obsesionado con el protocolo, que disfrutaba haciéndole la vida imposible. Lowe le prohibió recibir periódicos, le prohibió montar a caballo sin escolta, y lo peor de todo, le prohibió usar el título de emperador. Lowe insistía en llamarlo General Bonaparte, como si los últimos 15 años de historia no hubieran existido. Napoleón, en respuesta, se encerraba en su habitación y se negaba a salir si no lo trataban con la dignidad imperial.
Fue una guerra psicológica infantil entre dos hombres atrapados en una isla. Napoleón pasó sus últimos 6 años dictando sus memorias al conde de Las Cases. Fue su última gran batalla, y la ganó. Reescribió la historia. Convirtió sus fracasos en traiciones de otros, sus errores en mala suerte, y se pintó a sí mismo como un mártir de la libertad encadenado por la pérfida Albión. Creó la leyenda napoleónica que todavía perdura hoy. Pero mientras su mente trabajaba, su cuerpo se descomponía. A partir de 1817, Napoleón empezó a sufrir dolores de estómago atroces, vómitos negros y una debilidad extrema. Se hinchó. Su piel se volvió amarilla y cerosa. Los médicos ingleses decían que era hipocondría o problemas hepáticos por la falta de ejercicio. Napoleón sabía que era algo peor. Su padre había muerto de cáncer de estómago a los 40 años, y él sentía que la misma bestia se lo estaba comiendo por dentro. El 5 de mayo de 1821, a las 5:49 de la tarde, mientras una tormenta tropical arrancaba los árboles de Longwood, Napoleón exhaló su último suspiro. Sus últimas palabras fueron un resumen delirante de su vida. Francia, el ejército, cabeza del ejército, Josefina. Tenía 51 años. Aquí es donde entra el misterio del papel verde. Años después, cuando se analizaron mechones de pelo de Napoleón conservados por sus sirvientes, se descubrió que tenían niveles de arsénico 100 veces superiores a lo normal. ¿Lo envenenaron los ingleses? ¿Fue un asesinato lento para evitar que volviera a escapar? La teoría más fascinante y macabra no apunta a un asesino humano, sino a la decoración. En aquella época, el color de moda para los papeles pintados era un verde brillante y hermoso llamado verde de Chile o verde de París. El pigmento se hacía con arsenito de cobre. Napoleón había empapelado su salón y su dormitorio en Longwood con este papel verde imperial. El problema es que Santa Elena es extremadamente húmeda. La humedad y el moho en las paredes reaccionaban con el pegamento y el papel, liberando el arsénico en el aire en forma de un gas inodoro y tóxico, arsina. Napoleón pasó 6 años respirando literalmente las paredes de su prisión. No lo mataron los ingleses. Lo mató su propio gusto por la decoración interior y la química victoriana ignorante. La autopsia oficial dijo cáncer de estómago. Y probablemente tenía razón, agravado por el veneno ambiental. Pero la leyenda del envenenamiento persistió. Incluso muerto, Hudson Lowe le negó una última victoria. Napoleón había pedido ser enterrado bajo una piedra con la inscripción Napoleón. Lowe dijo que solo permitiría Napoleón Bonaparte. Los franceses se negaron a poner el apellido de ciudadano. Así que la tumba se dejó sin nombre. Una losa de piedra blanca, vacía en el Valle del Geranio. Tuvieron que pasar 19 años, hasta 1840, para que el rey Luis Felipe consiguiera permiso para exhumar el cuerpo y traerlo a casa. Cuando abrieron el ataúd, se encontraron con un milagro. El cuerpo de Napoleón estaba incorrupto, casi intacto, como si estuviera dormido. El arsénico es un conservante potente. Su regreso a París fue el funeral más grande de la historia. 1 millón de personas vieron pasar su carroza fúnebre bajo el Arco de Triunfo, que él había mandado construir pero que nunca vio terminado. Hoy descansa en Los Inválidos, dentro de 6 ataúdes, uno dentro de otro como una muñeca rusa, bajo una cúpula dorada, en un sarcófago de pórfido rojo que parece sangre congelada. Napoleón perdió su imperio, perdió a sus mujeres, perdió a su hijo y perdió su libertad. Pero al final consiguió lo único que realmente le importaba: la inmortalidad.